¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, ha llegado el momento, ha llegado el día de analizar el nuevo ranking FIFA que será publicado oficialmente la semana que viene. Aquí os lo voy a adelantar, hay cambios, hay cosas bastante interesantes que analizar, así que no perdamos el tiempo y vamos a por ello. ¡Aleo! Bueno amigos, ha sido una jornada muy densa de fútbol de selecciones, de esas que nos gustan, del fútbol de verdad, del fútbol puro, del fútbol en el que se juega por sentimiento, no por dinero. Y además han sido jornadas especiales porque muchos países han conseguido su billete directo para la Copa del Mundo. Evidentemente hay historias maravillosas, como la de Cabo Verde, que ha conseguido en esta fecha FIFA clasificarse para su primer mundial, y hay otras historias pues, que se han quedado en la orilla, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de que Benín estuviera también en ese mundial. Queda todavía la fecha de noviembre y la fecha de marzo en la que se van a jugar los playoffs intercontinentales y los playoffs en Europa, y todavía hay 20 selecciones o 20 billetes que están esperando propietario para ir a la Copa del Mundo. En esta fecha FIFA se han jugado casi 180 partidos, en concreto se han jugado 179. Hay uno que se ha suspendido, el Venezuela-Belice, que al final no se pudo disputar, y ha habido sorpresas, ha habido resultados bastante curiosos, y ha habido cambios, evidentemente, en el ranking FIFA. Un ranking FIFA que cada vez adquiere mayor importancia porque con ese ranking FIFA vamos a conocer a las 9 selecciones que acompañarán a las 3 organizadoras de la próxima Copa del Mundo como cabezas de serie. Y ojo, que FIFA está preparando una sorpresa para el sorteo de la Copa del Mundo. Y esa sorpresa, lo que está barajando ahora mismo FIFA, es la posibilidad de que las 9 selecciones que sean cabezas de serie, gracias al ranking FIFA, puedan elegir el grupo de la Copa del Mundo en el que quieren jugar, lo que daría, bueno, cabida a un juego de estrategias bastante interesante. Lo que está planteando ahora mismo FIFA es que pues esas 9 selecciones que se unen a las 3 organizadoras que ya tienen su grupo asignado, tanto México como Canadá como Estados Unidos ya han elegido su grupo en la próxima Copa del Mundo y su sede. Pues las otras 9 cabezas de serie se haría un sorteo, porque una primera posibilidad era que cada una pudiera elegir en función de su ranking, es decir, España, que es la número 1 del mundo ahora mismo, si acaba llegando así a la fecha de noviembre, pues sería la primera en elegir el grupo al que quiere ir y luego ir a la segunda y la tercera y la cuarta, etcétera, etcétera. Pero parece que FIFA prefiere que esto sea un poquito más aleatorio y haría un sorteo entre las 9 selecciones cabezas de serie. Iría sacando a cada una de esas 9 selecciones y a medida que fueran saliendo irían diciendo, bueno, pues yo quiero en el B, yo quiero en el E, yo quiero en el C. Lo cual, insisto, da lugar a un divertido juego de estrategias porque ya se conoce el árbol de los 16avos, octavos, cuartos, semifinales y final. Y a medida que cada selección vaya eligiendo el grupo en el que quiere ir, las que van después ya saben por dónde están las rutas, por dónde pueden ir las selecciones más potentes y a lo mejor elegir su grupo en función de eso y no de las condiciones climáticas o de hospedaje, etcétera, etcétera, que podía ser lo primero que alguno tuviera en la cabeza. Bueno, insisto, es una idea que aún no está confirmada al 100%, pero es algo que tiene FIFA en la cabeza y a mí me parece bastante interesante, bastante divertido, bastante curioso y bueno, es un aliciente más para el sorteo. Ojalá finalmente se apruebe y se pueda hacer así. Y también digo que este ranking es importante no solamente por eso, sino también porque en función de los puestos que tengamos en la clasificación mundial en noviembre, sabremos también qué equipos de los que jueguen las repescas intercontinentales van a ir directamente a la final o van a tener que jugar un partido previo. Así que es un ranking ya que se va a parecer bastante al que vamos a conocer
en noviembre y que ese será el ranking definitivo para todo esto que os estoy contando, tanto para las repescas como para el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Lo primero que tengo que decir es que en este ranking puede haber algún cambio, no será, como os digo siempre, no será muy grande, pero sí puede haber algún cambio e incluso alguno podría afectar a una de las selecciones que está más alto en el escalafón mundial, como es Argentina, porque Argentina en su último partido contra Puerto Rico realizó más sustituciones de las inicialmente permitidas por FIFA para que sus partidos cuenten en el ranking. Y vete tú a saber si a lo mejor ese triunfo por 6-0 de Argentina ante Puerto Rico es anulado para el ranking. Que ojo, que esto es algo que me pregunta mucha gente, pero bueno, si FIFA no tiene en cuenta el partido para el ranking, ¿es como si este partido no se hubiera jugado? No, a ver, el partido se ha jugado, lo hemos visto todos. Yo he visto el 6-0, yo he visto los 6 goles, yo vi el partido, vi los 90 minutos, vi a Messi dar 2 asistencias. Ese partido se ha jugado, ese partido contabiliza en la historia de la selección de Argentina y en la historia de la selección de Puerto Rico. Faltaría más, es como si es que sería absurdo. Otra cosa es que ese partido incumpla alguno de los requisitos que pide FIFA para incluirlo en su ranking y no se incluya finalmente. Pero una cosa es que el partido no sea válido para el ranking y otra es que el partido se borre directamente de los libros de historia. Eso evidentemente no va a pasar, no al menos en mi base de datos. Lo hemos visto, el partido lo hemos visto y se ha disputado. Entonces, bueno, pues por peculiaridades o particularidades como esta, pues alguna selección puede tener algún punto de más o algún punto de menos de los que os voy a mostrar, pero como os digo siempre, la cosa no va a cambiar mucho. Y también digo que, aunque en ese partido se ha incumplido el número de sustituciones permitidas, no siempre esos partidos son anulados. Por eso siempre os digo también que muchas veces este ranking FIFA tiene alguna cosa difícilmente entendible o que es difícil de explicar, porque hay partidos que por una determinada causa o por un determinado tipo de historia pues desaparecen del ranking y hay otros que cumplen exactamente eso mismo y sin embargo pues sí son incluidos y ejemplos hay un montón. Pero bueno, no nos detengamos más en esto y vamos ya a ver cómo va a estar ese ranking mundial en el que hay cambios, hay cambios. Mira, en los primeros, las selecciones que tenéis en azul son las selecciones que ya tienen la fortuna de haber certificado su presencia en la próxima Copa del Mundo. Como veis, el cambio más importante está en los puestos 2 y 3. Francia baja un puesto y Argentina sube un puesto. España se mantiene en la cima con 1.881 puntos. ¿Por qué hay este cambio entre Argentina y Francia? Bueno, Argentina ha ganado sus 2 amistosos contra Venezuela y contra Puerto Rico. Francia empezó bien la fecha FIFA ganándole en casa a Azerbaiyán, pero en el segundo partido empató en Islandia, llegó a ir perdiendo 1-0, luego llegó a ir ganando 1-2 y finalmente terminó empatando a 2 y esos puntos que ha perdido ahí Francia, porque estaba todo súper ajustado entre las 3 primeras, pues al final hacen que el conjunto de Deschamps descienda hacia la tercera plaza. Pero bueno, como veis hay 9 puntos entre España y Argentina y entre Argentina y Francia hay 19 puntos, porque en ese empate que se dejó Francia en Islandia, ahí sí perdió la selección francesa bastantes puntos. En cualquier caso, la cima yo creo que se va a decidir justo antes del Mundial, en la fecha de marzo, cuando se van a enfrentar España y Argentina. Ya veremos dónde, parece que va a ser en Qatar ese partido, para eso que se define pomposamente como la finalísima, que es un poco el sustituto, ¿no? El sucedáneo, diría yo, de la Copa Confederaciones, en el que se van a enfrentar el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa. Ahí ese partido va a ser amistoso, ya os lo digo, desde el punto de vista del ranking, aunque hay un título en juego, pero desde el punto de vista del ranking, o al menos así fue el anterior encuentro de este nivel, que enfrentó a Argentina e Italia hace ya algunos años, y se consideró por FIFA como un partido amistoso, con lo cual el número de puntos que va a haber ahí en juego no va a ser muy grande, pero las distancias entre España y Argentina son tan pequeñitas, solamente 9 puntos, pues que ese partido podría determinar quién llega como número 1 del mundo a la Copa del Mundo, porque ese ranking de marzo sí será el último justo antes de que empiece la Copa del Mundo en el mes de junio. Inglaterra es cuarta, ahí mantiene su puesto, Portugal quinta, Holanda sube un puesto, que es el que pierde Brasil.
Brasil que empezó la fecha FIFA muy bien, con un triunfo muy convincente 0-5 ante Corea del Sur en Corea del Sur, y sin embargo en el segundo partido se desplomó ante Japón, iba ganando 2-0 al descanso y terminó perdiendo 3-2 en un resultado histórico, porque era la primera vez que Brasil llegaba al entretiempo con 2 goles de ventaja y terminaba perdiendo el partido. Bueno, pues eso le sucedió el otro día al equipo de Ancelotti contra Japón, y eso le ha hecho perder, por ejemplo, su plaza en beneficio de Holanda. Octava es Bélgica, que se queda igual. Novena es Italia, que sube un puesto. Y décima es Alemania, que sube 2 puestos, que son los que ha perdido Croacia. Croacia pierde 2 puestos después de esta fecha FIFA. Y ahí está muy cerquita Marruecos, ya en el puesto 10º, Marruecos, que va a jugar la final del Mundial Sub-20 con Argentina. Ha sido un torneo maravilloso, la verdad. Ha habido partidazos auténticos, y Marruecos eliminó por penaltis a Francia, y Argentina eliminó por penaltis anoche a... Perdón, por penaltis no, por 1-0, ganó 1-0, eliminó a Colombia, que había sido la verdugo de España. Así que esa final va a ser extraordinaria. Argentina-Marruecos. Y luego tenéis a Colombia, puesto 13, México puesto 14, Uruguay puesto 15, aquí no hay cambios, Estados Unidos puesto 16, Suiza 17, Senegal, que consiguió su clasificación para el Mundial en el 18, Japón 19 y Dinamarca 20. Esos son los 20 primeros puestos. Como os decía el otro día, el marco se va acortando bastante. Sabéis que solo las 9 primeras, siempre que consigan su clasificación para el Mundial, van a ser cabezas de serie, y ahora ese puesto noveno lo define Italia, con 1.717 puntos. La fecha FIFA de noviembre, como os digo, va a ser absolutamente decisiva para ver quiénes van a ser los cabezas de serie, y ahí veis, de Italia a Alemania solo hay 4 puntos, de Italia a Croacia solo hay 7, de Italia a Marruecos también hay 7, y de Italia a Colombia hay 4-21. Esta ya es una diferencia bastante más difícil de salvar. A Colombia se le han ido varias de sus opciones para poder ser cabeza de serie, con ese empate que tuvo en el segundo de los 2 partidos que jugó en esta fecha FIFA. El primero fue una goleada estrepitosa que le endosó a México, pero en el segundo partido de la fecha Colombia empató, y bueno, pues ahí se le han ido algunos puntitos que quizá la parten de esa posibilidad de ser cabeza de serie. Cosas interesantes del ranking. Bueno, sabéis que tenemos siempre nuestro equipo campeón mundial no oficial, que es el campeón del mundo por el sistema del boxeo. Ese equipo, amigos y amigas, es Kosovo. Ese equipo es Kosovo, que llegó a la fecha FIFA como campeón del mundo no oficial, ya sabéis, lo explico siempre, lo vuelvo a explicar otra vez. Se parte el primer partido en la historia del fútbol de selecciones, ese partido acabó en empate, se busca el segundo partido, Inglaterra-Escocia, ganó Inglaterra, Inglaterra es campeona del mundo no oficial, y en su siguiente partido Inglaterra pone su título en juego, y así se va siguiendo la cadena hasta llegar a la actualidad. Bueno, pues en la actualidad, y después de seguir esa cadena, a esta fecha de octubre, Kosovo llegó como el campeón mundial no oficial, y ha mantenido su puesto en esta fecha FIFA, porque Kosovo, en el primero de los 2 partidos que ha jugado en esta fecha FIFA, consiguió empatar ante Eslovenia. Aquí lo tenéis, 0-0, acabó el partido, y en el segundo partido, sorpresón brutal el que ha dado Kosovo, le ganó 0-1 a Suecia en Solna. Suecia que está contra las cuerdas, no eliminada, porque Suecia todavía tiene alguna opción de entrar a través de la Nations League, pero la verdad que el papelón que está haciendo Suecia, con un equipazo repleto de jugadorazos, entre ellos 2 superestrellas como Isaac y Gyökeres, por el que se ha pagado una millonada, pues ahora mismo están pasándolo mal, y están en un mundial de 48 selecciones, están bastante fuera, pero sirva ahí de apunte, ¿no?, que nuestro campeón mundial no oficial sigue siendo Kosovo. Y ahora vamos a ver, confederación por confederación, cómo estarían las principales clasificadas. Bueno, empezamos por... vamos a empezar aquí. Empezamos por Asia. Las 6 primeras selecciones de Asia, como veis, están todas clasificadas para la Copa del Mundo. Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Qatar y Uzbekistán.
En medio queda Irak y luego también están clasificadas Arabia y Jordania. Irak, que se va a jugar con Emiratos Árabes Unidos su presencia en ese playoff intercontinental de marzo. Van a jugar las dos en noviembre y la que se clasifique pues tendrá derecho a optar a esas dos plazas que se van a repartir por el playoff intercontinental. Irak, que ahora mismo es 57 en el ranking FIFA, y Emiratos Árabes Unidos, que es ranking 67. Si entra Irak, yo creo que es favorita Emiratos Árabes, pero si entra Irak tendrá muchas opciones de ser cabeza de serie en esa repesca intercontinental y por tanto saltarse la primera de las dos eliminatorias. África. Bueno, pues en África ha habido un movimiento brutal en esta fecha FIFA. Se han clasificado varias selecciones. Aquí tenéis el ranking, que ahora mismo está encabezado por Marruecos, seguida por Senegal, Egipto y Argelia, las 4 clasificadas ya para la Copa del Mundo. Nigeria, junto con Camerún, junto con la República Democrática del Congo y junto con Gabón, se van a jugar entre las 4 una única plaza para representar a África en el playoff intercontinental. Ya tenemos además, de acuerdo a cómo queda este ranking, definidos cómo serán los enfrentamientos. Nigeria se va a enfrentar a Gabón y Camerún se va a enfrentar a la República Democrática del Congo. Los dos ganadores se enfrentarán en la final y el ganador de esa final, que podría ser por ejemplo un Nigeria-Camerún, imaginaos, dos de las grandes potencias de África, pues el ganador de esa final iría a la repesca intercontinental. Tanto Nigeria como Camerún estuvieron ahí en la última jornada con opciones de conseguir el billete directo. La verdad que la fase de clasificación de Nigeria ha sido terrible y bastante han hecho con meterse como segundos en este playoff africano. Pero la noticia es que, aunque las dos han conseguido entrar en esta repesca o en esta mini repesca africana, pero las dos no van a poder entrar en la Copa del Mundo. Solo una de esas 4 selecciones estará en el Mundial. Y luego también Cabo Verde y Ghana, que han conseguido clasificarse en esta ventana, junto con Sudáfrica, que en ese grupo en el que también estaba Benín, en el que también estaba Nigeria y en el que en algún momento hasta Lesoto tuvo opciones de clasificarse, pues Sudáfrica fue finalmente la que consiguió el billete mundialista. Un billete que le ha costado bastante caro porque ha habido una sanción FIFA. Esta es otra cosa que puede hacer que afecte o que cambie alguna cosita en el ranking. En esta fecha FIFA ha habido un partido que no se ha jugado porque Guinea Ecuatorial se negó a viajar. De hecho, después del partido echaron al entrenador y han suspendido a varios de los jugadores. FIFA ha sancionado ese partido con una derrota de Guinea Ecuatorial por 3-0, pero veremos si se incluye o no ese partido en el ranking. Como también hay un partido de Sudáfrica, que es la que la metió al final en el jaleo por una alineación indebida, pues que la había ganado inicialmente y se lo dieron por perdido y eso ha hecho que Sudáfrica esté sudando hasta el último minuto para poder clasificarse. Bueno, ya veremos a ver también el tratamiento que le da FIFA a esos encuentros y ya veremos a ver la puntuación, si los tiene en cuenta, si no los tiene en cuenta. Todo eso también podría suponer algún pequeño cambio en este ranking. Esto es África. Vamos, this is África, que diría Shakira. Vamos con CONCACAF. CONCACAF, bueno, pues no tenemos todavía clasificado a nadie, salvo los 3 organizadores, pero fijaos cómo están las cosas, ¿eh? Panamá está en el puesto 31, pierde 2 puestos. Costa Rica está en el puesto 45, sube 2 puestos. Honduras está ya por encima de Jamaica. Honduras está en el puesto 64, Jamaica en el puesto 68. Y luego vienen Curazao, Haití, El Salvador, Guatemala y por aquí anda Surinam, que está siendo una de las grandes revelaciones de esta fase de clasificación en CONCACAF, que lo tenía preguntado alguien por redes sociales. Joder, nunca hablas de Surinam, nunca, parece que te caen mal. No me caen mal, joder, no me caen mal. Están haciendo un gran papel en estas eliminatorias y ahora mismo tienen muchas opciones de jugar la Copa del Mundo. Lo mismo que Curazao. Lo mismo que os decía antes para el tema africano. Si Panamá, Costa Rica e incluso Honduras, en función de quién entrara de África, tuvieran que jugar la repesca intercontinental, estas dos seguro serían cabezas de serie, se saltarían la primera ronda. Honduras tendría alguna posibilidad, Honduras y Jamaica tendrían alguna posibilidad de ser cabezas de serie en esa repesca intercontinental. De todas formas, tenéis un vídeo en el que explico exactamente cómo está la situación en CONCACAF, lo subí ayer, meteros ahora cuando acabéis os metéis y lo veis, en el que explico también cómo sería ahora mismo esa repesca intercontinental, quiénes serían cabezas de serie, cómo serían los enfrentamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como ya tenéis el vídeo puesto, no lo voy a repetir más.
Nos vamos con Conmebol. Bueno, en Conmebol no ha habido mucho cambio, porque realmente todos los partidos que se han jugado han sido amistosos. Como os decía, pues Argentina sube un puesto, Brasil pierde uno, Colombia y Uruguay se mantienen, Ecuador sube un puesto, Paraguay pierde dos, porque en su gira asiática pues no ha conseguido buenos resultados. Perú, que estuvo a punto de ganarle a Chile, empezó ganando 0-1, luego terminó perdiendo 2-1, pierde un puesto. Venezuela pierde un puesto tras esa derrota contra Argentina, y Chile y Bolivia suben un puesto, Bolivia jugando ya amistosos para preparar ese playoff intercontinental. Y nos vamos con Oceanía. En Oceanía no hay prácticamente cambios. Si no me falla la memoria, Nueva Zelanda es la única de Oceanía que ha jugado partidos en esta fecha. Aún así pierde 2 puestos. Y Europa. Y Europa, en el que, bueno, pues ahí tenéis la clasificación. Solo hay una selección clasificada para el Mundial de momento, que es Inglaterra. Portugal perdió su opción con ese gol de Szoboszlai en el último minuto el otro día, y por tanto pues tendrá que esperar la fecha de noviembre. Inglaterra sí consiguió la clasificación, y ahora mismo España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, Croacia y Suiza son las 10 primeras selecciones europeas del ranking. Y me despido ya dando también otra cosa que nos gusta mucho, ¿no? Que es ver quiénes son las selecciones que más han subido y quiénes son las selecciones que más han bajado. Bueno, pues las 3 selecciones que más han subido en esta fecha FIFA son Níger, Islas Feroe y Lesoto. Níger, que ha estado a punto de meterse en el playoff africano, a puntito ha estado, se ha quedado fuera por diferencia de goles. Islas Feroe, que ha hecho una fecha FIFA increíble. El otro día ganó 4-0 y al partido siguiente le ganó a la República Checa 2-1. La victoria por 4-0 fue contra Montenegro, si no me falla la memoria. Y Lesoto, que se ha visto beneficiado de esa sanción de FIFA que decía que se le aplicó a Sudáfrica, y que si se hace efectiva, pues va a subir 9 puestos. También sube 7 puestos Kosovo, después de esa eliminatoria increíble que está haciendo y después de ese gran triunfo ante Suecia en Solna. Y bueno, ahí veis, Siria sube 6 puestos, Liberia 6 puestos, Escocia, Albania, Tailandia, Malasia y Surinam van a subir 5 puestos. Insisto, para que no se enfaden mis seguidores de Surinam, gran actuación de Surinam en la eliminatoria de CONCACAF. Y la selección que más puestos pierde en esta ventana de octubre son evidentemente Suecia y Grecia. Las dos, Suecia, como os decía, también con alguna pequeña opción gracias a la Nations League. Grecia eliminada de la Copa del Mundo. Grecia tenía muy buena pinta con Gustavo Poyet cuando estuvo de seleccionador, pero la cosa no acabó de cuajar y ahora está otra vez en declive y está en una situación complicada y, como digo, eliminada de la Copa del Mundo. Por cierto, para esa Copa del Mundo ya lo comentaremos con detalle, pero en la fecha de noviembre es muy posible, ya lo explicaré, insisto, con un poquito más de detalle, pero es muy posible que a San Marino le interese ser brutalmente goleada en su último partido para poder entrar en la repesca europea. Ya lo explicamos en otro momento, pero son las cosas de mezclar la fase de clasificación como tal en Europa con la Nations League. Se crean pues cosas como esta. A San Marino, para subir en el escalafón de la Nations League, le interesa que determinadas selecciones consigan su billete o su clasificación directa, y eso, pues como digo, se puede conseguir permitiendo que esas selecciones consigan la diferencia de goles que necesitan, y para eso a San Marino, como digo, le podría interesar encajar una goleada tremenda en la fecha de noviembre para poder meterse en el Mundial. En fin, meterse para jugar la repesca europea, que ya es un pasito. Cosas que no deberían pasar, pero que a veces, pues por estos sistemas raros, suceden. Suecia y Grecia pierden 8 puestos, Comoras y Namibia pierden 7, la República Checa, después de esa derrota ante Feroe, pierde 5, Bulgaria pierde 5, madre mía, Bulgaria, ¿quién te ha visto y quién te ve? Le metió 4 España, le metió 5 o 6 Turquía, ya ni me acuerdo, 1-5 o 1-6 creo que fue 1-6, tremendo con lo que ha sido esa selección. Guinea Ecuatorial, después de negarse a viajar y eso sí, ganar el segundo partido, pierde 5 puestos, vamos a ver, como digo, si esa sanción se tiene en cuenta en este ranking, y bueno, pues luego ya Gales,
Gales, Eslovaquia, Sudáfrica, Jordania, El Salvador, Mozambique. Joder, cómo está El Salvador, de verdad. Qué pena con lo bien que empezó la eliminatoria, con ese triunfo ante Guatemala, pero qué pena, se ha quedado ahí con 3 puntitos y tiene muy complicado el acceder a la Copa del Mundo. Y eso es todo, amigos. Creo que le hemos pegado un buen repasito al nuevo ranking FIFA. Este vídeo sé que os gusta mucho, así que ahora os toca a vosotros. Espero vuestros comentarios, que me digáis qué os parece, si me he quedado por comentar alguna cosita. Decídmelo para que en la fecha de noviembre no se me olvide. Y nada, lo que queréis comentar, dejadlo ahí, que yo lo voy a leer con mucha atención. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, pegarle ahí un buen like, suscribiros al canal de forma totalmente gratuita. Lo digo siempre porque mucha gente dirá, suscripción, esto es de pago, ¿no? No. Aquí en YouTube las suscripciones son gratis. Solamente le tienes que dar al botón de suscribirte y ya está. Te enteras de todo lo que pasa en el canal y no tienes que pagar ni un pavo. Y eso es todo, amigos. Nos vemos muy prontito. Chao. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.